Vamos quitando esto. Bueno, pues buenas tardes, amigos, y bienvenidos al Museo Carmen Thyssen Málaga. Buenas tardes también a todos aquellos que se encuentran en sus domicilios y nos siguen vía digital. Bienvenidos. Hoy es el último encuentro de este ciclo, que ha tenido tres conferencias, bueno, 2 conferencias anteriores y la de hoy, y en el que hemos contado con la colaboración inestimable de Ana Cabello, a quien le doy las gracias por su entusiasmo a la hora de acoger esta propuesta y por su capacidad comunicativa, que nos tiene a todos encantados, ¿no? Muchísimas gracias a ella, a Jorge Rodríguez, que está también en la parte técnica y ha estado solventando pues cuestiones de sonido, y al equipo del área de educación, que también atiende a todos los que vienen de forma física al auditorio del Museo Carmen Thyssen Málaga, para que os encontréis lo mejor posible. Y sin más, comenzamos esta conferencia, que hoy se titula Ángel del Hogar, Mujeres y Cultura durante el franquismo, y que está dentro de esa idea de Cometas en la Noche con la que hemos titulado este encuentro. Así que doy la palabra a la directora de la Fundación Pérez Estrada. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lourdes, por invitarme y por permitirme compartir con el público que está hoy aquí y con el público que está en sus casas, hablar de otra de mis grandes pasiones. Para los que estuvisteis el otro día ya os disteis cuenta de la pasión que me inspira las mujeres y la cultura durante el primer tercio del siglo XX, pero no menos importante es esta última charla de este ciclo maravilloso que ha tenido la gran idea el Museo Carmen Thyssen de organizar, ¿no? Y tan necesario. Hoy vamos a hablar de qué pasa después de todos aquellos avances que vimos en la sesión anterior, qué pasa con esas mujeres que se quedan en España. Muchas de ellas, como veremos, partieron al exilio, de las que vimos el otro día. ¿Qué pasa con estas mujeres que tienen que alzar la voz en un contexto difícil ya de por sí? Cuanto más será ya difícil para los hombres, cuanto más para las mujeres. Pero aún así, ellas hablan y tienen mucha voz. Vamos a ir viendo, no sé si... aquí está. Bien. Hablábamos de la residencia de señoritas y del Liceum Club como dos de los centros fundamentales de vanguardia que propulsaron la salida de la mujer a la esfera pública y la conquista de una serie de derechos, resumiendo un poco lo que vimos el otro día. ¿Qué sucede con estas dos instituciones? Pues al estallar la guerra civil, como pilla el 18 de julio de 1936, es periodo de verano y todas las residentes están en sus respectivos hogares, con lo cual la residencia estaba prácticamente vacía y se va a convertir en hospital. No sé si se acuerdan que hablábamos que había un laboratorio maravilloso, el laboratorio Foster, donde las residentes hacían prácticas de medicina. Bueno, pues este laboratorio se convierte en un hospital de campaña y luego, ya cuando la sección femenina lo toma, se convertirá en una sala de puericultura, ¿vale? Cambio radical de mujeres que estaban haciendo prácticas de farmacia a sala de enseñanza de puericultura. Bien, María de Maeztu, que como sabéis era la directora, se dimitió y partió al exilio, y cuando tras la guerra se retoma la actividad en el edificio donde estaba la residencia de señoritas, solamente con el nombre ya sabemos el cambio radical de directriz, ¿no? Pasa a ser el Colegio Mayor Santa Teresa de Jesús. Creo que nos da ya un poco una idea. Y luego se crea un cargo espiritual, de asesor espiritual, que se les da al sacerdote Félix García Bielba. Creo que ya ahí podemos ver que donde se había fraguado, donde había estado Marie Curie, María Montessori, María Zambrano y todas estas precursoras de la emancipación y de la igualdad, pues vemos ya un retroceso. ¿Qué pasa con el Liceum Club? Bueno, el Liceum Club va a estar vigente hasta el año 39 y una vez que acaba la guerra, pues pasa a ser de la sección femenina de Falange,
se instaura allí el llamado Club Medina y, evidentemente, vuelve también a ser un centro diametralmente opuesto a lo que fue durante los años 20 y 30. Os he traído, ya sabéis, los que estuvisteis el otro día, sabéis que me gusta traeros cosas para que veáis. Por ejemplo, a raíz de lo que os he comentado del laboratorio Foster y la puericultura, esto es uno de los cuadernitos, es un cuadernito auténtico que editaba la sección femenina y el Club Medina, que es higiene y medicina casera. El índice, bueno, pues habla de cómo ser higiénica y limpia pero también te da nociones de cómo limpiar la casa, airear las sábanas, y hay un capítulo muy curioso que es cómo cuidar a los enfermos, ¿no? O sea, quiero decir que da un poco la medida del cambio que sucede en estos dos centros de vanguardia. La vuelta del ángel del hogar. Bueno, esa es la pregunta. ¿Son ángeles del hogar? Lo vamos a ir viendo a lo largo de la tarde. Os he traído esta curiosa viñeta para que veáis ese cambio operado. Se titula, no sé si se aprecia bien, Cada cual con su instrumento. Se ve como una jovencita con un maletín que parece de un violín y cuando lo abre, sorpresa, en la última viñeta, ¿qué es lo que tiene? Una sartén. Esto creo que da un poco, está en clave de humor, pero creo que da un poco la idea. Además, esto no está puesto en una revista de humor, está puesto en una revista para niñas que se editaba de la sección femenina, que se llama Cada cual con su instrumento. Es decir, que sepan las niñas bien cuál es su lugar. Hay esa vuelta, os acordáis que hablábamos al principio de la sesión anterior, que la mujer era educada para ser esposa, madre e hija, ¿no? O hija, madre y esposa. ¿Qué ocurre? Que ahora volvemos otra vez a ese paradigma, aunque va a haber voces disonantes, como muy bien vamos a ilustrar esta tarde Lourdes y yo. Bien, esta viñeta la he sacado de este libro que tuve la suerte de encontrar en una librería de ocasión. Es de 2001. Yo le he dicho a Lourdes antes, no es reciente, y hemos mirado la fecha de 2001, han pasado 20 años. Pero bueno, es reciente, es de Luis Otero y es muy curioso. Me lo encontré de casualidad en una librería feria de ocasión y se llama He aquí la esclava del Señor, de cómo la mujer fue educada para el sacrificio y la sumisión. Y aquí es muy ilustrativo, vienen muchísimas ilustraciones y voy a mostrarles simplemente lo que era la educación en aquella época para las mujeres. Esto es el horario que debe tener una mujer casada con un hijo y te detalla perfectamente todo lo que tiene que tener, todo lo que tiene que hacer desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Te dice cuándo hay que preparar las alubias, ponerlas en remojo, que no se te olvide lavar la ropa, todo perfectamente detallado. Entonces, creo que ya vamos viendo esa pauta que va a recorrer la época. Después leeré algún texto maravilloso que lo he comentado con Lourdes para que podamos ver un poco pues cuál era ese pensamiento o esa regresión que se sufre. Bien, la sección femenina, como bien sabéis, fue creada por Pilar Primo de Rivera y, como he comentado, la idea es volver a convertir a la mujer en el ángel del hogar. La esposa, hija, madre y esposa perfecta, y se van a borrar de un plumazo todos los avances alcanzados en los años 20 y 30. No sé si se acuerdan que el otro día hablamos que se consiguió en el año 1932 el divorcio. Bueno, pues se dio la tesitura de que matrimonios divorciados durante los años 30 tuvieron que volver con sus maridos y sus mujeres una vez acabada la guerra, porque los divorcios no eran válidos. Eso por poner un ejemplo, ¿no? Creo que todo va encaminado, y ahora veremos también como la censura y todo lo que es la cultura. La cultura es fundamental, la cultura para cambiar la ideología es fundamental, tanto lo que se publica como las revistas. Por eso las voces que vamos a traer esta tarde, Lourdes y yo, las pintoras, las escritoras, las pedagogas, van a ser como puntitos en un universo muy grande y muy difícil, y voces que debemos leer cada vez que nos acerquemos a una creadora de esta época, debemos leer siempre entre líneas, porque ellas decían mucho más en lo que aparentemente decían. No, hay que leer entre líneas y hay que leer los silencios, que son fundamentales.
Por ejemplo, la guía de la buena esposa, supongo que la conocerán. Justo este fin de semana he visto una película, no sé si era en Netflix o en qué plataforma, que se llama El manual de la buena esposa, francesa, muy buena, que precisamente habla, ahí están diciendo que sí, habla de todo esto. Es decir, la mujer se vuelve otra vez al hogar, de la esfera pública a lo doméstico. Pero va a haber mujeres que van a abrir ventanas y eso es lo importante, que es lo que queremos sobre todo destacar esta tarde. El exilio, ya lo comentamos, lo repaso muy brevemente, todas las creadoras y todas las intelectuales que teníamos en el primer tercio, casi todas, parten al exilio, viven de sus trabajos pero lejos de España. También comentamos que tienen que soportar sobre todo la presión o la carga emocional. Ellas son las que tiran de sus maridos, ¿no? Hablábamos de María Teresa León con Alberti. Ella trabaja, ella produce, ella gana dinero para la familia y además tiene que tirar de esa carga. Igual pasó con Concha Méndez, con casi todas. Aquí tenemos una imagen de María Zambrano dando una conferencia en La Habana en los años 40. Ellas van a seguir creando, pero desde la lejanía, no se va a producir en España. Entonces nos interesaba ver esta tarde no a estas creadoras que ya las vimos el otro día, sino a las que se quedan, a las que están aquí, a las que empiezan a pintar, a escribir, a crear durante estos años. ¿Cuál es la tónica dominante en esta época? Pues lo más importante, primero la escasez y luego la censura. La escasez porque imaginaos en los años 40, sobre todo en plena posguerra, no había casi para comer, pues cuanto menos había para comprar pinturas o para papel o para lo que fuera necesario, lo que requiriera cualquier labor creativa, ¿vale? Lo más económico podría ser la literatura, porque con un papel y un lápiz, pero es que el papel también escaseaba. De hecho, los editores tenían cupo, tenían un límite de papel para poder imprimir y para poder editar. Y por otro lado, la censura. La censura es una de las grandes lacras de la cultura, tanto de hombres como de mujeres, en esta época. Yo les he traído, para que lo puedan pasar también por aquí, el informe de censura de una de las novelas, no sé si se va a ver en casa, pero bueno, de una de las novelas más importantes en cuanto a la creación literaria femenina de esta época, que es el informe de censura de Nada, de Carmen Laforet. Este es el auténtico informe de censura que tuvo que pasar antes de ser publicada como primer premio Nadal que fue. Ahora se los pasaré, pero fíjense en las preguntas que se hacían siempre. Se ataca al dogma, a la moral, al régimen. La censura va a delimitar lo que se publica, las obras de teatro que se representan, los textos, el cine, las imágenes que se ponen en las revistas. Les he traído la revista Garbo, no sé si alguien se acordará de esta revista, la revista Garbo, que tuvo que pasar, y ahora veremos una de las imágenes de la revista, que tuvo que pasar también los escotes de los censores, los escotes de las actrices, ¿no? Y de las cantantes de la época de Hollywood. Se lo voy a pasar para que vean un poco cómo era la lectura, ¿no? De hecho, el censor dice que es una novela insulsa y que no cuenta nada. Se ve que no la leyó muy bien, pero bueno. Entonces, tenemos que tener en cuenta todos estos factores a la hora de hablar de estas mujeres. Aquí, ya está aquí. Es evidente, ¿no? Se ve cómo esto os he traído porque hace unos años organizamos una exposición en Matadero, Madrid, sobre fotogramas y el cine de posguerra, y cuando revisamos los archivos de fotogramas y de Garbo, que eran de la misma empresa familiar, nos encontramos con este tipo de cosas. Estas puntillitas se las ponían los mismos redactores, es decir, cuando llegaba una foto de Hollywood allí, a la redacción para escribir un artículo por la visita, por ejemplo, de Ava Gardner en este caso, pues ya los propios redactores se autocensuraban, que esto es lo más complejo. O sea, no solo es la censura que vemos, sino la autocensura que estas creadoras y estos creadores sufrieron, ¿no? Entonces ya sabían que esa foto no iba a pasar la censura y ya no sé cómo pintaban, porque era una obra, pintaban, le bajaban las faldas, le subían los escotes para que pudieran pasar
esa censura, ¿no? Y no tuvieran problemas a la hora de publicar pues, las publicaciones del tipo de Garbo, Fotogramas y otro tipo de revistas. Muy conocido es el caso del cine, ¿no? Y Mogambo, que por tapar una escena de infidelidad, al final acabó siendo aquello una escena incestuosa. O sea, que la censura, a la par que parca, no sé si Lourdes ¿tú quieres comentar la cita? Era una cita, pero es de Camilo José Cela en sí, este pero caso, bueno, pero por ilustrar la época, claro. Leopoldo Panero, que fue su censor, también le alabó en otros momentos, pero él escribió en el informe que se presentó el 7 de enero de 1946 lo siguiente: novela realista del Madrid coetáneo con descripciones crudas del bajo ambiente social. La obra tiene considerable color literario y podría autorizarse con tachaduras en las páginas 9, 10, 50, 52, 53, 86 y 87. Con lo cual, destrozaron La colmena, claro está, ¿no? Entre otras obras, ¿no? Yo le comentaba a Lourdes y lo tengo apuntado, pero como estamos hablando de censura, os lo comento ahora brevemente, el caso de Ana María Matute. Tuve también muchísimos problemas con la censura. Y, de hecho, ella quedó finalista 2 veces en el Premio Nadal, uno con Los Abel y otro con Luciérnagas. Bueno, pues Luciérnagas tuvo tantas tachaduras como las que comenta Lourdes, que aquello no era la novela que Ana María Matute quería. Y entonces ella se negó a publicarla. ¿Qué pasa? Que ella me contó, porque puedo contaros que tuve la suerte de estar con Ana María Matute en más de una ocasión entrevistándola en su casa para mi tesis doctoral, y ella me contó, y me lo decía tal cual, mi marido el malo, y hacía así, porque su marido el malo era mucho de explotarla, y ahora veremos también algunas imágenes. Decía, mi marido el malo, y se metía, me obligó a publicarla con todas esas tachaduras, cortes y recortes. Y ella lo único que pudo hacer es publicarla con otro título, se llamó En esta tierra, y hasta 1994 no se pudo publicar la edición de Luciérnagas tal y como Ana María la había escrito en el año 47-48. Quiero decir que lo tocaba todo y además a veces eran cuestiones absurdas, eran tonterías. De hecho, Esther Tusquets, de la cual hablaremos también esta tarde, decía que cuando se iban las escritoras y las intelectuales catalanas a Madrid a hablar con los censores, dice, nosotros nos poníamos la faldita más corta porque sabíamos que así podíamos intercambiar tal palabra porque te mirara un poquito la rodilla, ¿no? Así de rocambolesco era la situación. Bien. No obstante, a pesar de que el ángel del hogar va a ser el que impere, también están las chicas raras, que son las chicas de las que vamos a hablar esta tarde. Aquellas que quisieron ser creadoras, que fomentaron y alentaron de la manera que pudieron, como ahora veremos, siempre tenían que tener como una doble cara, tenían que mostrarse como si fueran ángeles del hogar, pero en realidad eran chicas raras. La terminología chica rara la acuña Carmen Martín Gaite en un artículo del año 86 para hablar precisamente de la creadora que abre el boom o abre la puerta a otras mujeres creadoras, que fue precisamente Carmen Laforet, de quien se celebra este año su centenario, que esperemos que no pase sin pena ni gloria, como no ha pasado con otros creadores de la época, ¿no? Bien, las chicas raras, ¿qué eran? Pues eran las chicas que no se sentían a gusto en ese papel de el horario de 6 a 10 de la noche todo el día dedicada a las labores domésticas, chicas que leían, que escribían, que pintaban, que tenían relaciones con los hombres, que iban a los cafés, cosa que no estaba muy bien visto, que fumaban y que no eran para nada felices en ese papel único y exclusivo de madre y esposa. Esas eran las chicas raras, que son de las que vamos a hablar principalmente esta tarde. Esas chicas raras, como digo, irrumpen en el panorama o empiezan a alzar la voz gracias a un fenómeno muy curioso que tiene lugar en los años 40-50 y es el boom de los premios literarios. Todos conocemos a Cela, a Delibes, pero muy poco se habla de un sinfín de escritoras que ganaron premios literarios por esta época, y la importancia que tiene no es solo que ganaran un premio literario y que por lo tanto se reconociera su labor creadora, es que los premios literarios en aquella época en la que no había casi ninguna distracción eran un auténtico fenómeno mediático. ¿Qué pasa?
que el hecho de que hubiera tantas ganadoras de premios literarios, tantas mujeres, hace que ellas sean visibles a la sociedad y que puedan tener esa ventana, ese escalón para que se las vea. Y ahí empiezan las redes de amistad. No sé si se acuerdan que la semana pasada hablábamos de la importancia de la sororidad. Pues aquí pasa exactamente igual. El hecho de que Carmen Laforet ganara el primer premio Eugenio Nadal y el revuelo mediático, bueno, tengo que enseñarles algo. Sé que hay gente a la que le da mucha rabia, pero tengo una primera edición de Nada, del año 45, que la conseguí gracias a la generosidad de alguien que me quiere mucho y me la consiguió. Y esta obrita, que salieron 3.000 ejemplares, como pueden ver, el informe de censura que tienen es de esta edición, pues provocó que muchísimas mujeres creyeran, les diera esa habitación propia, yo la llamo siempre la habitación propia, les diera esa autoestima, o esa, si esa chica lo ha hecho, yo puedo. Hablábamos el otro día de los espejos, de la importancia de los espejos. Pues Carmen Laforet, para muchas escritoras, para muchas creadoras, fue ese espejo. Es decir, una chica con 23 años de Canarias que no conoce a nadie, gana un premio y sucede lo que sucede con ella, que fue un auténtico revuelo. Bueno, pues empiezan a ganar premios un montón de mujeres, muchas. En los años 40 y 50, incontable la nómina. ¿Y qué sucede? Y volvemos a pasar, y os acordaréis también del otro día. ¿Qué pasaba con las mujeres del Liceum Club? Pues que se decía que eran Marisa Vidilla, que eran redichas, que allí obraba el mismo demonio. Pues fijaos, lo mismo pasa con estas mujeres, que como empiezan a irrumpir en la esfera pública, que ahora veremos cómo irrumpen en la esfera pública, nada de conferencias en el Congreso como pasaba con Margarita Nelken o Victoria Kent, como hablábamos el otro día, no. Ahora veremos las imágenes. Pues entonces, ellas, y aquí tengo un ejemplar también de La Codorniz, que también os acordaréis algunos de esta revista, ¿vale? Ellas empiezan a ser atacadas por ganar los premios. De hecho, hay una entrevista a Ana María Matute que le pregunta al periodista en La Vanguardia: Ana María, ahora se ve que las mujeres ganan todos los premios. ¿Es que escriben mejor que los hombres? Y contesta Ana María: pues se ve que sí. ella no se casaba con nadie, ¿no? Ella fue muy sincera y lo contó. Bien, os traía aquí esta cita, no la voy a leer para no extenderme, pero la pueden leer ustedes. Es una cita de... Voy para atrás. En esta revista me encontré casualmente con este anuncio: señorita, gane usted el premio Nadal. Fijaos, la primera que gana el premio Nadal es Carmen Laforet. A partir de ella lo ganan muchísimas mujeres. Fijaos la sorna y la ironía para ponerle premio Nadal. O sea, juega con Nadal y Dedal y le dice poco menos que se dedique a escribir premios y así gana unos durejos, unos durillos, para que su marido no le cueste tanto los caprichos que usted quiere. Fijaos hasta qué punto llega, lo traigo así a modo de ilustración, ¿no? Bien, aquí está lo del premio Dedal, que es maravilloso. Bien, las chicas raras frente al ángel del hogar. Ya hemos comentado que todo está muy vigilado por el régimen, la censura, las mujeres no se podían salir. Entonces ellas lo que hacen es, aunque son chicas raras, aparentan ser mujeres de su casa. Y eso es lo que tienen que anteponer, aunque luego hagan otro tipo de cosas, o haya que leer entre líneas, o haya que ver las pinturas también entre líneas, o haya que estar apadrinada por alguien para exponer, o haya que tener siempre una cobertura masculina que nos avale, pero siempre tenemos que guardar como un segundo plano. Estas creadoras tuvieron la inteligencia suficiente como para presentarse, para no levantar sospechas, porque lo peor en esta época era levantar sospechas, era hacer algo que pudiera contravenir y era mejor pasar desapercibida en ese sentido. Esta es la imagen de Carmen Laforet con sus, bueno, aquí tiene 4, pero tuvo 5 hijos, y de todas, absolutamente de todas, siempre se destaca que son muy buenas madres, muy buenas esposas y que escriben o pintan cuando ya han cumplido con el horario ese que hemos visto al principio, ¿no? Entonces, van a aparecer muchas veces vinculadas a eso. Fijaos qué ironía, la cena del premio Nadal sigue siéndolo, pero en aquella época lo era más, era glamour puro. De hecho, Lourdes, no sé si lo sabe, un año se sorteó un cuadro de un hijo de la
de la duquesa de Alba, uno de los hijos pinta, pues incluso en la cena se sorteó un cuadro, no recuerdo cuál es el hijo que pinta. Jacobo, eso es. Bueno, pues era tal el glamour, se celebraba en el Ritz. De hecho, las crónicas cuentan que las mujeres van a la peluquería, tienen todas el peinado Nadal. Bueno, era todo orna, boato, lujo, una barbaridad. Pues fijaos en la portada de blanco y negro que teníamos, que dice Carmen Martín Gaite gana el premio Nadal en el 57, creo que es, 58, con Entrevisillos. Pues el titular, la cena del Nadal, y está ella dándole la comida a su hija, ¿vale? Para que no haya confusión alguna. La cena del Nadal no es que ella se vaya de juerga a pasárselo bien, no. Y fijaos el titular, las tareas del hogar le dejan a Carmen Martín Gaite poco tiempo para escribir. Es decir, se publicitaban, se hablaba de ellas, y fijaos que Carmen Martín Gaite, supongo que aquí habrá muchos que la habréis leído, es una autora, bueno, una gran autora del siglo XX, por no decir de las mejores, ¿no? Pues tienen que jugar a ese doble papel. Y son mujeres en sombra. ¿Os acordáis que el otro día hablábamos también que eran mujeres en sombra? Pues aquí más. Estas son las portadas de haber ganado el premio Nadal, el más importante de la época, la primera Carmen Martín Gaite, la segunda Ana María Matute. En la segunda de Ana María Matute casi no se le ve la cara a Ana María Matute, o sea, sale más el marido dándole el beso, ese marido, mi marido, el malo, como decía ella, Ramón Eugenio de Goicoechea. Y en el caso de Carmen Martín Gaite, pues lo que se destacaba era que era la mujer de Rafael Sánchez Ferlosio y que había ganado el premio 2 años antes. Y en la portada nada de ella sola, con su marido avalada, legitimada y en sombra. Y bien, en definitiva, este va a ser un poco la tónica, este es el primer escalón que ellas van a ir conquistando antes de meternos en las creadoras, y va a ser la forma que ellas tienen de tener visibilidad ante la sociedad. Las de los años 20 y 30 abrieron puertas, tiraron techos de cristal, tiraron paredes. Estas, como mucho, pueden abrir una ventana, pero una ventana que les permite a ellas abrirse al mundo, mirar la vida de otra manera y poder contarla a través de la pintura o a través de la literatura, poder contar con su mirada, la mirada de esas chicas raras, lo que ellas piensan y sienten. Y ahora iremos viendo una a una, dando pinceladas. Comentamos igual que el otro día, es imposible traerlas todas, es imposible que profundicemos en todas, pero vamos a ir dando pinceladas, porque estamos en un museo, para que os vaya creando también curiosidad por si alguna os llama la atención poder profundizar en alguna de ellas. Un apunte muy breve. Antes de comenzar con esta serie de mujeres creadoras que hemos seleccionado hoy para contarlos, también contemplar la importancia que tuvieron las publicaciones periódicas, las revistas, para que la mujer comenzara a modernizarse. Más en Francia, que es donde fueron pioneras, pues la revista Marie Claire, algunas siguen de actualidad, Confidence, Elle, que surgen, algunas son del final del siglo XIX, pero otras son de esa etapa. Y en España revistas como Blanco y Negro, que dentro de esa idea de modernidad, pues también sumaban a sus artículos de moda, otros pues también de más actualidad. Y eran revistas al principio pues, dirigidas a la mujer, ¿no? Y que también jugaron un papel importante. Es fundamental la labor en la prensa de estas mujeres, porque es verdad que son donde pueden trazar redes. Ahora después hablaré, no quiero ser como umbral, ¿no? He venido a hablar de mi libro, pero hablaré del libro que he publicado junto a la profesora Blanca Ripoll, que precisamente recoge los artículos que Carmen Laforet, se publican por primera vez, los artículos que Carmen Laforet escribió en la revista Destino, y que precisamente es lo que dice Lourdes, es esa ventana, y vemos cómo habla de exposiciones, habla de cuestiones cotidianas. Es maravilloso porque nos da esa idea de la importancia de esas publicaciones, que además, aunque pasaban censura, como eran tantas, tampoco lo miraban con tanta lupa y alguna vez colaban algo. Bueno, estábamos con Josefina Aldecoa, que es significativo porque ella se llama realmente Josefina Rodríguez, pero como todos saben, era la mujer de Ignacio Aldecoa y adoptó
el apellido de su marido. Ella nació en León, estudió filosofía y letras en Madrid y se doctoró en pedagogía. No sé si este dato lo tiene Lourdes, porque yo lo he descubierto a raíz de preparar la conferencia. Ella se doctoró y nunca mejor, o sea, me cuadra perfectamente con este ciclo, ella se doctoró en la relación infantil con el arte. Y su tesis está publicada en un libro que se llama El arte del niño. Y ya es pionera en trabajar la importancia que tiene el arte en la educación, ¿no? Y cómo el arte puede cambiar algunos conceptos. De hecho, ella funda un colegio modélico, el Colegio Estilo en Madrid, que se creó al estilo de los colegios anglosajones de la época y según las directrices del krausismo. Era un colegio laico, era un colegio donde las humanidades y la cultura eran el centro y que se promovía mucho la creatividad y las disciplinas artísticas, lo cual era un sueño y un oasis dentro de aquel panorama. Ella escribió cuentos, ella escribió ensayos y, por supuesto, supongo que la habrán leído, pero si no la han leído, Historia de una maestra es de una delicadeza y una sensibilidad extraordinaria. Amalia Ávila. Esta idea sí la he cogido de Ana Cabello. No lo he hecho nunca cuando hemos estado aquí tantos años haciendo el ciclo de conferencias, pero cuando las ideas son buenas y comunican bien, yo creo que hay que tomarlas siempre desde el respeto, ¿no? Muy bien. Este es un catálogo de una exposición, a ver si paro y se coge bien, de una exposición que el Museo Carmen Thyssen en Málaga realizó en 2017, se inauguró en abril, la clausuramos en septiembre, y en ella se dieron cita, era un lenguaje entre arte del pasado y de la actualidad, pues 3 pintoras que están hoy dentro de esta selección que hemos hecho. Pintoras que, como veremos, trabajaron a medio camino entre su devoción por su profesión, su devoción por el mundo del arte y el cuidado de su familia, como ha estado explicando Ana anteriormente, porque era un poco lo que en la época estaba establecido. Teniendo en cuenta que además este grupo, el de los realistas de Madrid, que ya habéis intuido que estaba hablando de ellos, pues se emparejaron, comenzaron estudiando juntos, hombres y mujeres, terminaron siendo parejas, tuvieron familia y muchas de ellas contaron con el apoyo de sus maridos, ¿no? Este es el caso de Amalia Avia. Ay, sí, por favor. De Amalia Avia. He traído este documento porque me parecía muy curioso, incluso para esa época, ¿no? El hecho de que su profesión apareciera como pintora debía de ser el único o de los poquísimos que existió con esa profesión en ese momento, ¿no? Amalia Avia estudió, como tantos otros artistas de ese momento, bueno, procedían de diversos, del Círculo, de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, de la Academia Peña, y allí es donde se encuentra, ella se casa con Lucio Muñoz, un pintor del informalismo. Es curioso cómo sus obras, si quieres, pasa, van unidas unas a otras. Aquí lo tenéis con un retrato de Amalia Avia y Lucio Muñoz en la azotea, que a su vez pintó Antonio López en uno de sus cuadros y que la hizo famosa. Y en este caso, Amalia representa un mundo sobre todo urbano, sí, pasa si quieres, urbano, un mundo muy, si quieren, barogiano, un mundo de una gama cromática oscura. Y ahora vamos a ver algunas de las opiniones de ella, que creo que viene aquí, ¿no? Ella utiliza fotografías, pero reconoce que el natural es mejor y por su propio carácter no se siente con fuerza de pintar entre la gente, algo que, por ejemplo, se han hecho otros pintores del grupo. No es como una idea mucho más íntima, mucho más recogida, y entonces se siente incapaz y lo que hace es utilizar esas fotografías, pero también conoce el escenario que plasma, es decir, que ya ha pasado por allí, no va a estar pintando en esos lugares, pero ha estado por allí y los reconoce, ¿no? Y, si quieres, pasa. Continuando, van a retratar, esto va a ser muy común en algunas de las mujeres de este grupo, no solamente en Amalia Avia, en Isabel Quintanilla, que la veremos, que estuvo presente en la exposición La apariencia de lo real, en María Moreno también.
van a representar en sus obras su intimidad doméstica, su espacio, el mundo en el que viven, ¿no? En ese sentido, me gustan mucho las palabras de su hijo, Rodrigo Muñoz Avia, que ha hecho mucho por recoger la labor que hicieron sus padres, han elaborado una página sobre ambos, escribió un libro muy interesante porque plasma muy bien el ambiente de la época. En la casa de Lucio Muñoz y de Amalia Avia pues se reunían personajes tan importantes como Canogar, Manuel Rivera, Cristóbal Hafter, Juana Mordós, Eusebio Sempere, en fin, eran lugares de encuentro de autores, de escritores. Pues Rodrigo ha escrito La casa de los pintores, retratando este ambiente, y él detalla muy bien cómo era el universo de su madre, lo hace con especial sensibilidad. Si quieres pasar a otra. Dice, el realismo no solo estaba en su pintura, era su manera de estar en el mundo. Rechazaba lo fantástico, lo alegórico, lo recargado o lo teatral. Rechazaba los disfraces, el carnaval, lo oriental, el exotismo. Cuando dice lo del carnaval me viene a la mente la obra de Solana, por ejemplo, de un Madrid también de suburbio, de pincelada y de gama cromática oscura, pero alejado en ese aspecto del Madrid que plasma Amalia Avia, ¿no? Amaba Baroja, no tragaba Valle Inclán, le gustaba la naturalidad. Ella misma, y a pesar de esos excesos o aparentes muestras de extravagancia que he mencionado, era natural, sencilla y muy fácil en el trato. Acogía a todo el mundo con una sonrisa. Pero ella también le dio mucho a Lucio, le completó, le proporcionó un peso como persona, una amplitud de miras que nadie más podía darle. Lucio era consciente de esto. Él la ayudó como pintora, pero fue impresionante ver en qué poco tiempo arrancó la carrera de Amalia. La fuerza que llevaba dentro y esa inteligencia natural se tradujo enseguida en su manera de pintar. Y eso es un poco lo que plasma el universo de Amalia Avia, que además pues tuvo 3 hijos, varones, lo conjugó todo y tuvo una carrera pictórica que fue reconocida también en su tiempo. Hay otra foto que estuvo en esa exposición de la apariencia de lo real, este Madrid urbano, espléndido. Son pintoras realistas, no hiperrealistas, no tienen en cuenta tanto la técnica como el universo de la materia que ha sido usada. En la puerta anterior lo hemos visto, ¿no? De una materia que ha sido usada, trabajada, vivida, ¿no? Y ese es un poco el universo que ella quiere plasmar. Vamos a otra. Sí, y yo quería, antes de meternos en Maripepa, tienes toda la razón, porque incluso la visión plástica de ellas es como desde la ventana. Es decir, ellas retratan lo que ven desde su... Sí, desde el hogar, desde dentro. Quieren contarlo de fuera, pero siempre desde dentro. Hay un libro de artículos maravilloso, que no sé si está reeditado, de Carmen Martín Gaite, que reflexiona sobre esto, que se llama precisamente Desde la ventana, que deberían reeditarlo porque es una maravilla. Bien, Maripepa Estrada, bueno, es pintora, pero por la vinculación que tiene con la fundación a la que dirijo, que es la Fundación Rafael Pérez Estrada, su hijo, la hemos querido traer porque es malagueña, porque destacó el ámbito cultural de los años 60-70 en Málaga. Fue una pintora naif, autodidacta completamente, y ella tenía la pintura como hobby. De hecho, llegó a la pintura bastante tarde. Hace poco hicimos una retrospectiva en la Alameda y, bueno, pues ella se centra principalmente en escenas de la vida cotidiana malagueña y, por supuesto, de la alta cultura, de la alta burguesía a la que pertenecía, ¿no? Aquí, bueno, es muy importante destacar que ella, y volvemos a trazar esas redes femeninas, ella se anima a exponer, su primera exposición es en el año 1969 en Portugal, se anima a exponer porque la periodista, y hablamos de la importancia de la prensa antes, Josefina Carabias, fue la que la animó a que expusiera por primera vez, y fue en Portugal. Luego ya expuso en Málaga y posteriormente, con ayuda de Carmen Conde, de quien era también muy amiga, expuso en Madrid. Y hace poco pues tuvimos esa retrospectiva y como malagueña queríamos hacer un guiño a su labor. Aquí tenéis un retrato de ella de novia, autorretrato de novia, y la Plaza de la Merced en un cuadro totalmente, bueno, que mezcla etapas. De hecho, hay un homenaje a la etapa rosa de Picasso,
hay personajes típicos malagueños, está muy vinculada a las costumbres y a los usos populares de Málaga. Bien, y vamos con otra malagueña, Mercedes Formica. Bueno, no es malagueña, es gaditana, pero como vivió tanto tiempo en Málaga, casi que la sentimos nuestra. De hecho, la compañera que tiene las rutas, no sé si contará algo en alguna de sus rutas de Mercedes Formica, ¿no? Pues se le sale del recorrido, ¿no? Bien, bueno, Mercedes Formica nació en Cádiz, como ya he dicho, pero estuvo muy vinculada a Málaga. Ella estudió Derecho en Sevilla, cuenta que cuando era la primera estudiante mujer en Sevilla, la única estudiante mujer allí, y que tenía que ir con una dama acompañada para que no levantara sospechas y no la miraran, porque además era bastante atractiva, entonces para que no la miraran con ningún ojo los compañeros. Y hay un hecho fundamental en su vida, que es que en el año 1933 sus padres se divorcian y su madre lo pasa muy mal. Es muy frecuente en esta época y en estas artistas, en estas chicas raras, que sean infelices en sus matrimonios, casi todos concertados en edad muy temprana, y que lo pasen realmente mal si se querían divorciar. Porque, bueno, divorciar no se podían, separar. Si se querían separar, se querían ir de la casa, perdían todo. Lo perdían todo, absolutamente todo. De hecho, Ana María Matute se separa de su marido el malo, como ya decía, y no pudo ver a su hijo durante varios años, porque lo perdías todo, incluso la custodia de tu propio hijo. Y ella, Mercedes Formica, aparte de ser una espléndida narradora, ahora comentaremos brevemente una de sus principales novelas, ambientada en Málaga, ella hizo muchísimo por los derechos de la mujer en una época en la que era muy complicado. Y el 7 de noviembre de 1953 tiene lugar un hecho, también se lo he traído, ahora lo pasamos, un hecho que cambió el rumbo de la historia del derecho relacionado con la mujer. Ella lee una noticia, y tengo aquí el nombre de la mujer, que no lo recuerdo con exactitud, pero lo digo, sí. Ella lee la noticia de que Antonia Pernia Obrador ha muerto asesinada a manos de su marido con 12 puñaladas. Ella había intentado separarse en varias ocasiones, pero su marido, su abogado, les decía que si se separaba lo perdía todo. Perdía la casa, perdía los niños, perdía todo. Entonces aguantó hasta que murió a manos de su marido. Eso le llevó a ella a escribir este artículo en ABC, que lo publica, lo teníamos puesto por aquí, lo publica el 7 de noviembre del 53. En este artículo ella defiende que se cambie el Código Civil y que en vez de casa del marido sea el domicilio conyugal. ¿Para qué? Para que en caso de que la mujer se divorcie, se separe, no se quede sola y desamparada. Porque fijaos lo perverso del sistema, que no quería que las mujeres estudiaran y mucho menos que trabajaran, y tenían que ser buenas madres y buenas esposas, pero si tú te separabas, como no tenías recursos ni trabajo, pues te quedabas totalmente desamparada. Ella escribió este artículo y consiguió, gracias a este artículo publicado en ABC, que estuvo retenido varios meses por la censura, consiguió que se cambiara y consiguió que las condiciones de las mujeres que se quisieran separar fueran diferentes. Y esto es un hito que debemos saber y debemos conocer todos. Este es el artículo, que ahora también lo pasaremos por si lo queréis ver. Esta es la hemeroteca de ABC, que es una maravilla, y cuenta que a raíz de la publicación de este artículo estuvieron semanas recibiendo más de 100 cartas al día de mujeres que pedían que por favor se les ayudara. Que esto es una lacra que nos viene de lejos y que Mercedes Formica hizo bastante, por si lo queréis pasar. Y respecto a su labor literaria, os recomiendo, si no la habéis leído ya, Monte de Sancha, que es una crónica del inicio de la Guerra Civil en Málaga y es una de las mejores crónicas contadas de la Guerra Civil, los primeros años de la guerra, el estallido de la guerra en Málaga. Y las memorias que han sido editadas por Alfredo Taján, escritor y gestor cultural muy conocido en nuestra ciudad y muy querido, y que son también maravillosas para conocer todos los entresijos de esta época. Volvemos a lo del otro día, importancia de leer las memorias para conocer la época de primera mano.
es una autora sevillana que conoció también a ese grupo de realistas de Madrid, aquí durante su periodo de aprendizaje, aunque luego ha trabajado gracias. Estuvo en Italia y a su regreso a Sevilla convertiría pues tanto el espacio que le rodea como sobre todo Sanlúcar, que era un lugar al que estaba muy vinculado su familia, pues protagonistas de sus obras, ¿no? Es una mujer que ha trabajado durante todo ese periodo y ha recibido pues el Premio Nacional de Artes Plásticas, fue académica de número de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, ha estado, bueno, se le ha concedido la medalla de oro al mérito del trabajo, es decir, una mujer que ha trabajado desde la soledad durante todo este periodo. Pasa si quieres la otra obra, la que traigo es de un periodo más reciente, ella sobre todo se fija en el paisaje, con muchas líneas horizontales y investigando mucho la sutileza del color y las gradaciones del mismo, también la iluminación, y también tiene retrato, ¿no? Pero sobre todo se ha especializado en estas obras de paisaje. Así si y Juana Francés, una persona muy, muy interesante, muy valiente, nacida en Alicante en 1924. Ella es la única mujer del grupo informalista El Paso, que se crea en 1957. Así que si hablamos de un mundo de hombres, pues en el grupo de los realistas de Madrid había hombres y mujeres, pero es que en este solamente estuvo ella, ¿no? Con una proyección internacional, estuvo en Venecia, en 1956 conoció a Pablo Serrano, quien fue su compañero, y luego contrajeron matrimonio, y en el 57, como decía, es cuando se crea el grupo El Paso, con Manolo Millares, con Antonio Saura, con Pablo Serrano, y ella va a navegar entre la abstracción, si quieres he traído una obra informalista, una obra de la abstracción, y la figuración, entendiendo ambos conceptos no de forma antitética, sino complementaria. Incluso en alguna de sus obras, que es bastante personal, ella en alguno de sus periodos creativos va a introducir alguna postura crítica contra la situación que estaba establecida, todo de forma muy subliminal, que era lo que también hablaba Ana, adaptándose a la situación del momento sin dejarlo entrever de forma evidente, pero también situándose en ese panorama. Bueno, de Carmen Laforet no voy a detenerme porque podría hablar horas, es mi debilidad. Como ya he comentado antes, fue la que abrió, sobre todo a las mujeres escritoras, la puerta. Ella tiene un artículo maravilloso en el año 50, cuando gana Elena Quiroga por Viento del Norte el premio Nadal, en el que dice que estaba asustada porque creía que el impacto de su premio Nadal había asustado a las mujeres para poder escribir, y que está muy contenta de que por fin lo vuelva a ganar una mujer. Como sabéis todos, nació en Canarias, ganó el premio Nadal en el año 45 por Nada, se casó con el periodista Manuel Cerezales, de quien se divorció en el año 69, tuvo 5 hijos, nada más y nada menos, tuvo un éxito brutal con la novela, fue casi lo que la silenció, porque Carmen luego escribió muy poco. De hecho, trabajando para esta conferencia, he encontrado un artículo maravilloso en el que ella habla de la pesadumbre que le trajo el éxito de Nada, una novela maravillosa, pero que a veces el éxito nos calla o nos silencia. Ella escribió 5 novelas en total en su vida, publicó muchas novelas cortas y colaboró en prensa. Como ya he comentado, que estos artículos son una auténtica delicia por la calidad literaria y por lo que nos dan de lo que es la época. Y luego les recomiendo que vean en Radio Televisión a la Carta un documental de imprescindibles de RTVE que se llama Carmen Laforet, la chica rara, porque Carmen Martín Gaite le da el nombre de las chicas raras a esta generación de mujeres del franquismo, precisamente porque el modelo fue ella. Ella llevaba su pelo corto, fumaba, escribía, leía, le encantaba bañarse en el mar,
disfrutar de la naturaleza, era un alma libre, ¿no? Carmen Laforet. Entonces les recomiendo que vean ese documental si no lo han visto y que además este año celebramos su centenario y si no han leído nada, creo que es el momento, es el año para leerla. Aquí tienen pues la primera novela, que fue Nada, y lo último que hemos publicado de ella en la editorial Destino, que es Puntos de vista de una mujer. Su mirada, pues igual, la de la vida cotidiana, que convierte esa mirada en un hecho trascendental. Ella se queja de que siempre le preguntan por su vida familiar, lo que comentaba también Lourdes respecto a las pintoras. Siempre a los hombres no se le pregunta, a Camilo José Cela nunca se le preguntó si su hijo le quitaba tiempo para escribir, a ellas siempre, ¿no? Y tenían que llevar esa carga y era mucho más complejo y si cabe pues también muy meritorio, ¿no? El sacar tiempo para poder no desatender las labores a las que estaban llamadas o obligadas y a la par poder sacar una labor o una obra adelante. Otra de mis debilidades, y fíjate, ahí hay muchas Carmen, tanto en pintoras como en escritoras. Se ve que es un nombre muy de creadora, ¿no? Carmen Martín Gaite, bueno, pues otra de mis debilidades, otra de las grandes escritoras del siglo XX, estudió Filosofía y Letras, era de Salamanca. El cuadro que ha puesto de Amalia Avia de la Mesilla podría ser perfectamente la portada del Ambiente de Entrevisillo, ¿no? La novela con la que ganó el premio Nadal. Se doctoró con una tesis titulada Usos amorosos del XVIII en España. Era la pareja de Rafael Sánchez Ferlosio y obtiene una serie de premios. En el 55 el premio Café Gijón por El balneario. En el 57, como ya he comentado, el premio Nadal por Entrevisillo. Y en el 78, si yo tuviera que recomendarle a un amigo, y a ustedes ya los considero amigos después de 2 tardes juntos, una novela de Carmen Martín Gaite, les diría que sin lugar a duda El cuarto de atrás. Es una delicia y bueno, supongo que habrá aquí gente que la haya leído y que compartirá esa opinión conmigo. En el 1988, llegó a conseguir el premio Príncipe de Asturias de las Letras. Y es muy curioso porque tiene, precisamente para conocer esta época, un ensayo magnífico que se llama Usos amorosos de la posguerra española, donde vamos a ver retratado toda esa vida cotidiana, todo ese tipo de cortejo, todas esas relaciones interpersonales de una manera muy amena, porque Carmen Martín Gaite era también muy fluida. También les recomiendo el imprescindible de Radio Televisión Española que hay dedicado a Carmen Martín Gaite, que se llama La Reina de las Nieves, ¿vale? La vida de Carmen Martín Gaite también fue muy compleja, también se separó de su marido, es decir, son mujeres que no están satisfechas en ese papel, que son infelices, que no tienen matrimonio felices, y yo a veces pienso que la creación, no sé cómo lo verá Lourdes, luego al final lo podemos comentar, que la creación era una forma también de evasión, ¿no?, de esa realidad que les tocó vivir. Y ya la tríada de esta época, Carmen Laforet, Carmen Martín Gaite y Ana María Matute, que ya he comentado algo sobre ella, nació en Barcelona. Ella empezó a escribir muy joven porque tuvo 2 enfermedades muy graves, con 4 y 8 años, y ya empezó a escribir cuentos. Ana María Matute quedó finalista 2 veces, como ya he comentado, con Los Abel y con Luciérnagas, y consigue ese galardón en el 59 con Primera Memoria. Y ese mismo año gana el Premio Nacional de Narrativa por Los hijos muertos. Si tuviera que recomendar un libro de Ana María Matute, pues les diría que Primera Memoria o Los hijos muertos, que son 2 de sus grandes novelas de esta época. Ella, como les he comentado antes, se casó con Ramón Eugenio de Goicoechea, que hasta siendo ya muy, muy mayor, le llamaba a mi marido el malo, porque luego tuvo otro marido del que estuvo muy enamorada y fue muy feliz, por suerte, otras no tuvieron tanta suerte. Y se casó y tuvo un hijo, Juan Pablo. Cuando se separó de su marido, 10 años después de casarse, entró en una profunda depresión, por lo que hemos comentado antes, lo perdían todo. Y en este caso, la que ganaba el dinero en casa era ella, el marido prácticamente era como su agente. La obligaba a publicar, a no decir que no a ningún trabajo, y ese
ese tener que separarse de su hijo, ese perder a su hijo, la asumió en un profundo silencio literario que retomó muchos años más tarde en otra línea diametralmente diferente que les he traído aquí, en la línea de la ficción, Olvidado Rey Vudú, Aram Manoz y otro tipo de literatura más de ciencia ficción o de fantasía, por así decirlo. Ella fue nombrada académica de la lengua. Recuerdo que yo le preguntaba a Ana María, ¿cómo ve que haya tan pocas mujeres académicas de la lengua? Dice, yo no sé, porque cuando voy a mí no me escuchan. Y dije, pues ya me ha respondido, ¿no? Dice, a mí no me hacen caso. Y en 2010 obtuvo el premio Cervantes, que también les recomiendo, si no han leído, que está online, el discurso del premio Cervantes. No es, o sea, es una delicia leerla y con una sensibilidad. Ella mantuvo una sensibilidad de niña que contaba un cuento durante toda su vida, porque hablabas con ella y era como si te estuviera narrando un cuento. Pilar Miró. Si quieres la comentamos a media, la comento yo. Bueno, Pilar Miró, queríamos traer también a pues, una pionera del cine y de la radio y de la televisión, como fue Pilar Miró, que estudió periodismo y derecho, nació en Madrid y estudió también en la Escuela de Cinematografía. Ella fue directora de teatro, televisión y cine y, lo más importante, fue la primera mujer directora de radiotelevisión española, lo fue en diferentes etapas. Ella comenzó con un programa muy significativo que se titulaba Revista para la Mujer y, bueno, el gran éxito le llegó con una película que supongo que todos habrán visto, que es El crimen de Cuenca, por el cual estuvo hasta procesada porque decía que cometía injurias contra la Guardia Civil. Para que veamos también un poco el contexto de la época. Ella adaptó también muchísimas obras literarias al cine y fue muy polémica en todo esto que hablamos de la imagen de chica rara, ángel del hogar, su decisión de ser madre soltera, sin que dijera nunca quién era el padre de su hijo, Gonzalo Miró, pero también fue una decisión muy valiente y muy criticada en la época y por muchos sectores. Aquí tenemos El perro del hortelano, por ejemplo, que fue una de sus últimas películas, que es maravillosa, con Carmelo Gómez, y la portada de El crimen de Cuenca. María Moreno, empiezo de nuevo. A diferencia del caso que hemos visto con anterioridad de Amalia Avia, en la que hubo una mayor paridad entre ambos, entre la pareja, ¿no?, de creadores, ella, de forma no intencionada en absoluto, ha estado a la sombra de su pareja, claro, que no es otro que Antonio López, el pintor más reconocido, el pintor vivo español más reconocido prácticamente de la actualidad, ¿no? Bueno, quizás junto con Barceló, podríamos decir, ¿no? De forma no intencionada, pero de forma también que fue una decisión de ella. Ellos tuvieron 2 hijas y ella fue consciente de que también se dedicaba a esa labor doméstica, aunque pintaba de igual a igual con Antonio López en diversas excursiones a las que salían a pintar. Ella nació, bueno, de familia liberal, pasó parte de su infancia en Valencia y en su viaje de novios cuentan que se fueron a pintar a esa zona, ¿no?, a captar la luz, que ya sabéis que es una de las grandes preocupaciones de este grupo. Si Amalia Avia tiene en su pintura pues una parte más urbana, más referida a la materia, en María Moreno lo podemos ver, aquí la tenéis preparando una exposición, fue también productora de esta película de Víctor Erice sobre la producción de Antonio López. Ella también aparece, pero evidentemente el protagonista es él, ¿no?, que es el que ha obtenido más fama por su forma de trabajar. Y ella tiene una obra, que ahora la vamos a ver, o obras, exacto, con esta calidad técnica, ¿no?, que son bellísimas, es un uso de la luz lírico, casi poético, también muy de interior, muy recogido. Ella, y es cierto, lo cita este bodegón de la Sandía porque es bastante peculiar en su producción por la gama cromática que utiliza, ¿no? Y ella lo comenta también, dice, me produce auténtica emoción poner en el lienzo una pincelada de color tal y como sale del tubo, dice, pero mi pintura en general es más matizada.
Y en los últimos años que he dibujado mucho he utilizado una escala de grises muy tensas. Es verdad que eran unos grandes dibujantes. Este grupo, que por cierto, no lo he comentado antes, el grupo de los realistas de Madrid es una singularidad en toda la historia del arte, no solo español, sino a nivel internacional, ¿no? Un grupo de varias parejas que sin un manifiesto, que no lo tienen, no sienten necesidad de poner su programa por escrito, pero que a lo largo de sus vidas se ayudan, mantienen su amistad, dan largos paseos para hablar sobre el arte, salen juntos. Es una historia maravillosa, ¿no? De amistad y de compartir sus dudas y sus hallazgos en el arte, ¿no? Si quieres vamos pasando. He traído otras obras. Esto es una visión de la Gran Vía de Madrid que también trabaja Antonio López, ¿no? Y cómo ella le dota de una atmósfera, si queréis, más suave, más lírica, la luz está más matizada, los perfiles de los edificios son menos duros, ¿no? Menos definidos por esa atmósfera que ella sabe crear, ¿no? Y sobre eso ella misma comenta, que también es interesante, un recuerdo de la vida del Madrid en posguerra, dice, era muy dura, muy triste. Así que quedó una ensoñación relacionada con la vida en contacto con la naturaleza. Pinto lo que me llama la atención y deseo poseer. Yo querría poner en el cuadro todo lo que quiero expresar y no puedo hacerlo con la palabra. Cuando pinto flores, que creo que he traído alguna, cuando pinto flores lo hago consciente del respeto que siento por ellas. Tienen una vida igual de misteriosa, igual de intensa que una persona. Yo quiero hacer retratos de eso, es decir, tratar de atrapar lo más cercano, lo que forma parte de su vida en su obra. Esperanza Parada supuso para el equipo de trabajo del museo, para mí especialmente, pues una confrontación a la hora de decidir las pintoras que debían estar en la apariencia de lo real. Porque, por un lado, queríamos que estuvieran todas, pero con la temática y la tesis de la exposición es cierto que se nos escapaba Esperanza Parada, que por cierto es la menos conocida de todo el grupo, la que menos produjo porque, precisamente por las circunstancias económicas de su familia, su marido es el escultor Francisco López Hernández, hermano de Julio López Hernández, que estuvo aquí y ahora ya lo cuento. Ella tuvo que abandonar su producción como pintora, su trabajo como pintora, para mantener su familia y fue secretaria de la Galería Juana Mordó. Ese fue el trabajo. Hasta que años más tarde, en 1992, que se organizó una exposición sobre realismo, pues que se llamaba Otra realidad, Compañeros en Madrid, pues fue lo que sirvió de acicate y ella volvió de nuevo a trabajar. Así que estamos viendo cómo dentro del mismo grupo hay diferentes niveles de capacidad o de flexibilidad o de posibilidad de poder dedicarse al mundo que ellas querían, ¿no? Con Esperanza Parada, claro, aquí estaba en el museo y vino a la inauguración de la exposición y era un ser excepcional, tanto como creador como a nivel humano, pues explicarle la visión que habíamos tenido como grupo de trabajo, como equipo, para que su mujer no tuviera obra en la exposición, pues la verdad es que fue bastante duro. Pero yo creo que ella misma, sin quererlo, pero lo expresa muy bien, si quieres pasa alguna de sus obras, expresa muy bien cómo habíamos comprendido que el matiz que ella, si quieres déjalo en este bodegón de las 5, ¿no?, que parece mágico, mistérico, sutil, el matiz que ella le da a su obra no es exactamente el mismo que el que le dieron otras de las mujeres creadoras de este grupo, ¿no? Y ella dice, con el color y el volumen me siento muy a gusto, pero la línea y la perspectiva no se me dan bien. De modo que hago las cosas de la forma que puedo. No empiezo un cuadro dibujando, sino pintando. Pinto siempre del natural, aunque compongo los bodegones, por ejemplo. Busco un objeto por toda la casa hasta que lo encuentro. Lo hago espontáneamente porque me apetece. Y sin embargo, al final resulta que tenía un porqué que ayuda al cuadro a tomar un aire más alegre o más nostálgico.
Solo de vez en cuando he partido de una fotografía. Dice, en mis cuadros hay mucho de recuerdo y de sueño. Y precisamente esa frase es la que lo alejaba, esa manera de entender que la pintura no solamente es realidad, sino que tiene otro mundo más allá, la que le alejaba de esa selección que de forma también a veces es difícil tener que elegir y tener que tomar una determinación, ¿no? Pero fue lo que nos llevó a cabo para hacerlo. Isabel Quintanilla, yo confieso mi auténtica debilidad por Isabel Quintanilla. Isabel Quintanilla estuvo con nosotros y hemos intentado, pero con Jorge Rodríguez, que es quien nos ayuda en todos los procesos técnicos, pues hemos intentado que tener una grabación que hicimos con ella en el propio museo, porque ella vino a la inauguración y también era un ser formidable, ¿no? Por desgracia falleció en octubre, la exposición se clausuró en septiembre, pues un poco tiempo después, pero al menos tuvimos la suerte, la inmensa suerte de conocerla y de grabarla. Yo creo que de las últimas declaraciones que hizo Isabel Quintanilla son las que se produjeron en el museo, así que si queréis están en nuestra página web y podéis entrar y consultarlas, ¿no? Ella era hija, otro momento difícil también traído desde esa época, de un comandante republicano que fue asesinado en Burgos, así que tenía la herida también muy abierta, ¿no? Su obra es fantástica. Técnicamente, Isabel Quintanilla, si quieres, pasa alguna obra, su obra es fabulosa. Sobre todo pinta el bodegón, también interiores, con una nitidez y un juego de la luz que hace que los objetos cobren vida de forma real, ¿no? Ve pasando si quieres. Escenas muy de interior, muy domésticas, muy dedicadas a su mundo y que tienen la nostalgia de lo que está siendo vivido, ¿no? Sobre eso ella misma decía, lo que más me interesa es la luz. Soy más realista que hiperrealista, eso es seguro. Lo que me gusta es reflejar las cosas. Un momento, porque ahora sí que me he perdido. Un momento. Aquí creo. Que encarnan recuerdos. A diferencia de una fotografía, un cuadro realista incorpora la vida. El pintor ha filtrado lo que veía y le ha añadido emoción. Y yo creo que eso es cierto, que los cuadros de Isabel Quintanilla, además de esa fijación absoluta por la realidad, existe esa emoción de las cosas con las que uno convive y las cosas con las que uno se encuentra de forma cotidiana, ¿no? Este es su marido, este es Paco escribiendo. Si quieres ver pasando, que Traidor también tiene paisajes, pero unos paisajes, este es fantástico además, lo pintó en Roma, en la Academia de Roma, y tiene que ver con unos frescos de la Villa Livia, ¿no? En la Prima Porta. Esa manera de representar el cerco de la humedad del muro, no hay cielo, son los elementos vegetales, el naranjo, el rosal, solo sobre la pared, ¿no? Fijándose, y ese contraste de color que es donde está también esa influencia del mundo italiano donde ella estudió. Ella se va con su marido, allí nació también su hijo Francesco y va a tener una influencia importante del mundo italiano. Bueno, estas son unas frases de Isabel Quintanilla que si queréis las leemos, pero ya sí es verdad que hemos hecho el tiempo justo, ¿no? Vale. Bueno, yo hacer un inciso porque justo da la casualidad que también hay muchas escritoras que también están en Madrid, que también son realistas, que también son matrimonios que se reúnen, como por ejemplo Josefina Ignacio Aldecoa o sí, Carmen Martín Gaite y Sánchez Ferlosio, ¿no? Quiero decir que se repiten los mismos y que viendo las pinturas de estas mujeres, pues también me recuerdan con esa nebulosa que tú comentas, a ese visillo, ¿no? Esa forma de mirar las cosas como entre la ventana. Creo que al final está todo muy relacionado y el ambiente es el mismo. Y bueno, seguimos ahora con Rosa Regás. Bien, Rosa Regás nació en Barcelona y ella pasó su infancia y su adolescencia en Francia, y cuando regresa a España la meten en un colegio de monjas.
el trauma fue tal, después de venir de Francia, que se dedicó a leer para evadirse. Ella estudió filosofía pura y nada más terminar el bachillerato decidió casarse. Ella, cuando empezó la carrera, ya tenía 2 hijos. Cuando la acabó tenía 5, ¿vale? Para que veamos, estaba estudiando filosofía pura y a la par crió, estuvo embarazada, nacieron 5 hijos, ¿vale? Bien, ella empezó a trabajar en una de las editoriales más importantes de esta época, que es Seix Barral, que todavía sigue, que la fundó el mítico editor Carlos Barral, y ahí se formó como editora, tanto que tuvo la capacidad de emprender y montar su propia editorial que se llamaba La Gaya Ciencia. Lo importante de esto es que ella en esa editorial publicó a autores que eran poco conocidos, entre ellos María Zambrano. Fijaos, la importancia de las redes no solo coetáneas, sino para estrechar lazos con otras mujeres anteriores, inmediatamente anteriores, como era María Zambrano, de la que hablábamos el miércoles pasado. Pues fijaos la importancia también de que haya editoras mujeres que ayuden a difundir, como pueden ser también las galeristas, ¿no, Lourdes? En el caso de las pintoras, o las periodistas que hacen reportajes sobre las creadoras. Y es muy importante. Y comentaros que fue también directora de la Biblioteca Nacional durante 3 años. Rosa Regás ganó el premio Nadal y el premio Planeta casualmente cuando se celebraba el 50 aniversario de cada uno de ellos. Cuando era el 50 aniversario del premio Nadal, ganó con Azul, y cuando era el 50 aniversario del premio Planeta, ganó con la canción de Dorotea. Ella dijo que había que, según el dicho, hay que tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Pues cuando se cansó de la editorial, la vendió y se dedicó a la escritura. Y actualmente ella es escritora. Deli Tejero. Bueno, Deli Tejero, empiezo de nuevo, ¿vale? Fue criada por su padre, eran 3 hermanas, ella era la segunda, había nacido en Toro y él era secretario del ayuntamiento de esa ciudad. Fue quien cría a sus 3 hijas porque la madre fallece muy pronto. Deli recibió clases de dibujo en la Fundación González Allende, que era afín a la Institución Libre de Enseñanza. Su padre la envió al Colegio de San Luis de los Franceses en 1925 para que estudiase francés, taquigrafía, corte y confección. Parece ser que Deli Tejero aprendió poco francés y en realidad era una moderna. Yo la definiría así porque encontré, a ver, pasa esto, ¿no? Deli, una definición de ella, de ese momento, era una mujer guapa, un tanto extravagante, la que más llamaba la atención por sus atuendos, confeccionados por ella misma, claro, había aprendido en el colegio, ¿no? Se pintaba las uñas de negro, ya veis que no hay nada nuevo bajo el sol, y se cubría con una capa negra, lo cual unido a su pelo negro le daba un aspecto misterioso. Fumaba en boquillas largas, esto era muy parisino, era muy traído, ¿os acordáis que lo vimos también con la Garzón, ¿vale? Y fumaba en boquillas y cambió su nombre de Adela por Deli, que está inspirado en la ciudad de Nueva Delhi, ¿vale? Un poco como exotismo, buscando eso. Influido por cierto exotismo de la época y queriendo renunciar así a un pasado tradicional que lo asfixiaba. Y es así, pasa si quieres otra. Eso es. Ella, cuando en Madrid le rescinden una beca que tenía de estudios, pues decide ir con sus dibujos, ya había empezado a dibujar a las diferentes revistas, también las publicaciones periódicas hemos hablado, con las que va a ganarse la vida. Van a ser pues Estampa, Crónica, Blanco y Negro, Nuevo Mundo, La Esfera, y va a ser una muy buena ilustradora, y va en una exposición que hicimos con los fondos de Blanco y Negro precisamente, había obra de Deli Tejero, ¿no? En la década de los 60, un poco más tarde, publicó en ABC y en Ya, y posteriormente la guerra, al comienzo de la guerra, le pillan un viaje en Marruecos. Tuvo que quedarse allí hasta septiembre porque no podía volver
y pasó, después de este periodo, quiso entrar en Madrid, cosa que luego ya veremos que le perjudicó, no pudo, y se quedó en Toro dando clases de dibujo, como profesora de dibujo en el instituto. Le encargaron hacer murales para Valladolid y para Burgos, y cuando pudo solicitó un visado y se fue a Italia, y allí es donde realiza, por ejemplo, este autorretrato que tiene algo de el nuevo realismo italiano, tiene algo de esa visión, ese retrato de 3/4 con la línea muy depurada. Pasa si quieres, sí, la mirada. Y años más tarde, bueno, cuando regresa de Italia a España, instala su estudio en la Plaza de Callao y allí sufrió un expediente de depuración profesional por haber abandonado su puesto de trabajo como profesora. Pudo demostrar que no había podido volver, tampoco era difícil, supongo yo, entender que no había podido volver con una ciudad sitiada, y lo que hizo el Ministerio de Educación del momento fue zanjar y acabar con la plaza, con la cátedra que ella había conseguido, así que pues la perdió. Con todo, en el año 43 fue galardonada con una medalla de tercera en la sección de pintura en una exposición nacional, y después viajó a París, estuvo en contacto con los surrealistas, estudió en la Sorbona, tuvo un periodo místico y destruyó, que eso es una pena, pues gran parte de la obra que realizó en ese periodo parisino, y luego coqueteó con la abstracción, que también es lo que hemos traído. Aquí podéis ver una imagen de una mujer, la tuvimos en Perversidad, en una de las exposiciones que hemos realizado, pues es una mujer empoderada, ¿no? Una mujer que mira con personalidad, ¿no?, hacia el escenario en el que se encuentra, y esta otra, pues de ese coqueteo final con la abstracción, ¿no? Así que en ella la dificultad está en que destruyó gran parte de la obra que realizó, ¿no? Bueno, ya vamos acabando. Creo que esta es nuestra última chica rara. Fíjate que Deli Tejero representa muy bien el concepto de chica rara. Esther Tusquets, para acabar, es escritora y editora. Tuvo la gran capacidad de dirigir durante 40 años la editorial Lumen, que posteriormente se vendió a un gran grupo editorial. Y la he traído porque ella es la que contaba, y ahora os recomendaré sus memorias, que son magníficas, que se tenían que subir la falda cuando iban a Madrid a hablar con los censores y a negociar, y tuvo la gran idea de reconvertir una editorial como era Lumen, que era una editorial religiosa que compró su padre, en una editorial de vanguardia, donde se rodeó de todo lo que era la gauche divine, ¿no?, de Cadaqués, de Dalí, toda la época del Boccaccio, ¿no?, toda la época dorada de los años 60 en Cataluña. Ella creó un premio que se llamaba Premio Femenino Singular, que era solo para mujeres y el jurado eran solo mujeres, en un alarde de querer darle esa voz a las mujeres. Y su gran éxito, o le salvó, ella cuenta que le salvó las cuentas de una editorial que publicaba lo que ella quería a nivel intelectual sin pensar mucho, pero le salvó publicar Mafalda, gracias a Esther Tusquets podemos leer Aquino, podemos leer Mafalda, y El nombre de la rosa de Humberto Eco. Ella es también escritora. Tiene un libro maravilloso que se llama El mismo mar de todos los veranos, y luego tiene uno que se llama Bingo. Y esto es real. Y eso lo puedo contar de primera mano porque es que ella era una apasionada del bingo, y una vez me invitó a su casa cuando yo vivía en Barcelona a una cena de chicas, de mujeres de cultura, y había allí mucha gente que no viene ahora al caso, pero había muchas mujeres escritoras, editoras y demás. Y cuando estábamos terminando, yo de Málaga llegué allí, vivía en Barcelona, y estábamos terminando de cenar y dice ella, bueno, vamos a sacar el tapete para echar una ronda de póker. Y yo me quedé y dije, me tengo que ir, que mañana madrugo. Y en otra ocasión llegó tarde a un evento de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
Y yo muy preocupada porque no llegaba, yo estaba de organizadora y me dice, no, es que anoche me acosté a las 5 porque estuve en el bingo y gané 3.000 euros. Y yo pensé, ¿cuánto no habrá invertido para ganar 3.000 euros? O sea, que era muy aficionada al bingo y lo retrata de manera muy divertida en esta novela. Y, por supuesto, les recomiendo sus memorias, Confesiones de una editora poco mentirosa, donde cuenta cómo es ser mujer empoderada, ser mujer que dirige una editorial, que decide, que crea un canon y que selecciona a una serie de autores. No olvidemos, y ya vamos con las conclusiones, que estamos en una época, que ya he comentado al principio, en la que voy a leer la cita de Pilar Primo de Rivera para entender la importancia, ¿no?, de estas mujeres. Sí, su valentía, ¿no? Su valentía y la importancia de leer y de salir, ¿no? Pilar Primo de Rivera, que era el discurso oficial, el que se le daba a las niñas y a las mujeres, dice, y cito, las mujeres nunca descubren nada, les falta talento creador, reservado por Dios para la inteligencia varonil. Nosotras no podemos hacer nada más que interpretar, mejor o peor, lo que los hombres nos dan hecho. Y creo que esta cita es perfecta para ilustrar que se equivocaban y que a pesar de esa educación y ese discurso general, había quienes nadaron a contracorriente, pintaron, escribieron, publicaron, editaron, escribieron en prensa e intentaron retratar desde su ventana lo que les dejaron. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por la atención. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias a todos por la atención y ahora damos paso al tiempo de las preguntas. Mientras que el auditorio se pone en marcha, tengo aquí algunas ya en el ordenador. Miguel Soler, que te conoce, porque lo dice. Qué interesante, enhorabuena por la conferencia y gracias a Ana Cabello, quien conocí en un congreso de literatura, ¿vale? Y te da las gracias por acordarte de Mercedes Formica. Bueno, yo he de decir, Miguel, si nos estás viendo todavía, que realmente es él el que ha recuperado de manera magistral la obra de Mercedes Formica y lucha cada día porque se conozca y no se malinterprete su obra y ese valor que tiene y está recuperándola toda en la editorial Renacimiento, que ya hablamos el otro día de ella también, que es fundamental para la recuperación de todas estas mujeres, tanto de principios del siglo XX como de la segunda mitad. Bueno, hay un comentario, Loli García, que da también la enhorabuena, excelente exposición. ¿Vale? Yo los leo. Y si entre el público queréis preguntar, reflexionar. Si no, yo leo otra cita mientras pensáis, que se la he comentado antes, a propósito de las mujeres emprendedoras y empoderadas. La hemos leído antes, sí, Lourdes y yo. Dice, la mujer que trabaja, si ocupa un cargo de responsabilidad, no debe en manera alguna hacer sentir el peso de su dominio sobre los hombres, que están en el mismo despacho, laboratorio, etc. Han de ser amables con todos, porque la marimandona encumbrada es otro espectáculo de decadente feminidad. Como también lo es el de la secretaria, seca, pecosa y fea, con lentes en la punta de la nariz y pelo cortado a los chicos o recogido con un rodete, ¿vale? Este es de un libro del 46 que se llama El libro de la mujer. Esos eran los consejos que nos daban. Sí. Pazunguetti felicita, ¿no?, también, y dice, el premio de Dahl me parece muy degradante para la mujer. Veo también que la mujer justifica siempre su éxito. Y comenta, me enorgullezco de haber conocido muy cercanamente a Maripepa Estrada y a Juana Francés. ¿Vale? La hemos traído también. Sí, yo creo que ellas tenían que disimular. Yo creo que era una forma de no brillar más. Hay muchas anécdotas de esta época, en las crónicas, por ejemplo, de cuando Carmen Martín Gaite gana el premio Nadal. Ella no fue a la cena, de hecho estaba con su hija, como hemos visto, y se presentó con un seudónimo, con el nombre de su abuela, que se llamaba Sofía Veloso. Y ella se presentó sin decirle a su marido que se presentaba, ¿vale? Las crónicas se intuye, incluso
el temor a la reacción que va a tener su marido al saber que Sofía Veloso es ella. Quiero decir que tenían que apagarse un poquito, ¿no? Tenían que dar un paso hacia atrás para no brillar demasiado, porque podía, lo que decimos, levantar sospechas o suspicacias frente a esas máquinas de coser que teníamos que saber, ¿no? Bueno, pues con esto yo creo no hay más intervenciones aquí y como hemos superado el tiempo previsto, pues os damos las gracias a todos por vuestra atención, a los que han estado en casa y bueno, pues eso, muchísimas gracias por asistir a estas cometas en la noche, yo creo que ellas se lo merecen, ¿no? Así que tengan visibilidad y bueno, realizaron una labor muy interesante, muy importante en tiempos difíciles, así que muchísimas gracias.